nos encontramos a mi derecha a César Navarro, que es presidente, no en funciones, sino presidente del Ateneo de Madrid. Él es un masón de grado 33, confeso, es decir, él ha salido a la luz hace ya mucho tiempo, ¿no?, que decidió hacer pública su pertenencia a la masonería. Sí. Cuando dejé de ejercer la medicina, porque yo pensaba que muchas personas que yo recetaba y trataba podían desconfiar de mí por mi condición de masón. Como estaba había una leyenda negra tan fuerte, pues podía darse este caso. Y no quería evitarles este mal. Y cuando ya no tuve ese problema, pues me declaré públicamente masón. Una pequeña corrección, yo me quedé en el grado 18 de la masonería, como príncipe Rosacruz. Y yo hice así porque yo quería también tener más presencia en, por ejemplo, ser presidente de la Ateneo de Madrid, de colectivos plurales. Y entonces, cuando se pasa del grado 18, se entra ya en el staff de la masonería. Y yo no tenía libertad para desarrollar la masonería fuera de la masonería también y no solo dentro de ella. Actividades, su profesión, etcétera. Etcétera, sí. A mi izquierda tenemos al escritor Franje Rubio, que es autor del libro Masonería, Cara y Cruz, Conspiradores o Benefactores. Es experto en Aleister Crowley, el luciferismo, Albert Pike, Manly P. Hall, el rito de Telemann y el sendero de la mano izquierda. Bueno, ahora tendrás tiempo de explicarnos si es el sendero de la mano izquierda. Yo nunca personalmente, aunque también soy estudioso de estos temas, nunca jamás había escuchado. Bueno, soy autor de la mitad de este libro, porque este libro es un libro que se compone de dos libros. Uno que es contrario a la masonería o crítico, que está escrito por un amigo que me dijo una vez: estoy escribiendo un libro crítico contra la masonería. Y dije, ay, ¿cómo te ha llegado eso? Pues es que van a publicar un libro en el que habrá una parte a favor de la masonería y una parte en contra, y yo voy a escribir la parte en contra. Y dije, ¿quién va a escribir la parte a favor? Dice, pues no lo sé, pues lo voy a hacer yo. Entonces hablé con el editor y escribí yo esa parte mía, que se llama La vida en la luz. La otra parte se llama El secreto de Polichinela. Con relación a lo que me preguntas de la vía de la mano izquierda, yo escribí al principio de mi carrera como escritor un libro que se llama El libro de Satán, que lo coescribí con Carlos Aguilar, que es una de las personas que más saben de cine en España, y era una colección dedicada a los jóvenes. En aquella época salieron una serie de editoriales que trabajaban para los jóvenes. Y era un libro que escribí sobre el satanismo, que tenía la peculiaridad de que solo utilizaría como fuentes lo que los propios satanistas decían de sí mismos. Y escribí ese libro con Carlos, y luego 10 u 11 años después pues me surgió esta oportunidad de escribir también sobre otros personajes también bastante demonizados, sobre todo por la Iglesia Católica en España, en otros lugares por otras organizaciones. Y escribí este libro, que es posible que en breve conozca una reedición, que habrá que hacer una corrección muy a fondo, porque he aprendido y estoy aprendiendo cosas muy distintas de las que sabía cuando empecé a escribirlo. Y bueno, y esa es la cuestión. La vía de la mano izquierda procede de la cosmogonía y de los saberes hindúes, que distinguen tres momentos: el momento de la creación del universo, que lo preside el dios Brahma; el momento del mantenimiento y estabilización del universo, que lo, digamos, preside Vishnu. En realidad es una misma unidad, pero se manifiesta en diversos momentos con otro nombre; y luego el momento o tiempo de Shiva, que es el dios de la disolución. Shiva es el danzarín, y Shiva es también el que preside los secretos de la mano izquierda, que consiste en llegar a la divinidad y a la unidad a través, precisamente por la naturaleza del ciclo cósmico en el que vivimos ahora, que es el Kali Yuga, a través precisamente
de aspectos que en otros momentos del ciclo hubieran sido considerados perniciosos, como puede ser la sexualidad, la embriaguez, etc. Es un culto dionisíaco. Entonces, la vía de la mano izquierda es precisamente el intento de llegar a conseguir una realización metafísica o mística, que no es lo mismo, pero aquí voy a simplificar un poco, a través precisamente de la vida en el mundo. Muy bien. Y tenemos un tercer invitado que está conectado en este momento desde Gran Canaria, que es Jorge Guerra. Jorge Guerra, bueno, él es, aunque no le gusta llamarse experto, pero yo que se le he escuchado en muchas ocasiones y por cierto le sigo, pues sí me gustaría decir que desde luego, si no es un experto, se le aproxima mucho. Y él estudia la conexión anglo-veneciana de los jesuitas con Roma, la masonería operativa ligada a los templarios, todo el tema de los templarios como constructores de catedrales, cofradías y, bueno, Jorge, yo creo que te escuchamos y que puedes hacer una presentación si me estás escuchando. Sí, buenas tardes a los contertulios y a los amigos Pedro y Camilo. Bueno, sí, lo que decía, en principio me he decantado más por la implicación política y social que pueda tener en sí mismo la masonería, más que por otros aspectos más profundos, como puede ser el compañero Fran Rubio y don César Navarro. Y don César Navarro, claro. Entonces mi interés siempre ha sido indagar en los movimientos relacionados con la masonería y su implicación en la política y en la sociedad, en el poder en definitiva. Y entonces hoy día estamos viendo cómo, si bien en el siglo XIX hubo un fuerte ataque contra la masonería, hoy día también lo estamos viendo una vez más por parte del que considero el otro bando, que es un poco el nacional católico, ¿no? Que pues está atacando considero en demasía a lo que es la masonería en sí misma, y un poco a mí me gustaría desmitificar estos aspectos porque no es todo real. Entonces, en este sentido, sabemos muy bien que hay dos épocas bien diferenciadas de lo que es la masonería, que fue primero lo que es la masonería operativa, que surgió... es conocido que surgió con los templarios, pero también surgió con lo que es el sismo católico por ejemplo, de célebres teólogos y demás, como pudo ser, uno principal fue Johann Eckhart, ¿no? Meister Eckhart, y otros que fueron inculcando en aquel catolicismo de entonces unas ideas que con el paso del tiempo fueron confluyendo con lo que era esa masonería, que no era más que un conocimiento sobre el trabajo de la piedra y la reverberación, el sonido, la luz, la situación en los lugares donde edificar esas magníficas obras que a lo largo de la Edad Media dejaron sobre todo por toda Europa. Ese era el conocimiento. Ese conocimiento en sí mismo se iba guardando a estos círculos por medio de los 3 grados principales, por razones evidentes, ¿no? Eran ellos los que debían salvaguardar ese conocimiento que considero que es antiquísimo. Creo que es desde los inicios de esta civilización, que sería otro aspecto a tratar, ¿no? Claro, yo ese es un punto que querría tocar, Jorge, y que probablemente con el que me gustaría quizás iniciar la serie de preguntas, ¿no? Realmente, ¿cuándo consideráis o cuándo se considera que se inició la masonería? ¿Estaríamos hablando de que se inicia a principios del siglo XVIII, como es más comúnmente aceptado? ¿Estaríamos ya regresando al mito de Irán Aviv y de la cultura egipcia? ¿O estaríamos incluso hablando, como dicen algunos autores, ya yéndonos lo que es al propio jardín del Edén, ¿no? No, la masonería operativa se convierte en la masonería actual cuando en 1830, cuando se publican las leyes de Anderson en Inglaterra. Y esto se hace por un movimiento que hace que se extingan la edificación de palacios, de grandes palacios en esa época, y sobre todo de templos y de catedrales.
Y claro, cuando ya no se construyen más catedrales, pues se comprende que la moral cívica que emana de las logias masónicas operativas era muy alta y era muy superior a ningún estado conocido. Entonces, en las leyes de Anderson se invita a las gentes que no tienen el oficio de la construcción, que no son del gremio de la construcción, a que entren. Son los masones antiguos y aceptados. Pues entran militares, médicos, comerciantes, en fin, de todo tipo de personas dentro de la masonería, entendiendo que practica una forma de moral cívica válida, por tanto, para todo el mundo, para cualquier religión, porque cumple un principio fundamental y eterno, que es aquel principio que dice que no hagas para ti lo que no quieras para los demás. O sea que si no quieres que te hagan a ti daño, no hagas tu daño a nadie. Este principio universal y eterno pues está ya en Kant. Y hablemos también de este tema. La masonería operativa tenía esto, pues era por ejemplo, pues un masón moría en accidente de trabajo o enfermaba por accidente de trabajo. Entonces todos los compañeros atendían a los huérfanos, cuidaban a las viudas. Esto es lo que aparece en los pilares de la tierra de Ken Follett, por cierto. Luego Ken Follett tiene un elogio excesivo de la masonería también, Quizá algún daño por exceso, por un entusiasmo excesivo de la fe masónica. Bien, entonces cuando la masonería operativa pues toma todos sus símbolos y su lenguaje, la masonería especulativa, la masonería como hoy la entendemos, de la masonería operativa. Por ejemplo, porque un masón lleva un mandil que indica cierto afeminamiento o cierta cosa rara, porque un individuo que picaba la piedra tenía que llevar un mandil de cuero que le protegiera las ropas. Porque tiene que llevar guantes, porque tenía que llevar guantes para no llenarse las manos. En fin, todo el lenguaje de la masonería es que es simbólico. Se entiende que el masón se toma como metáfora, porque masón, la misma palabra, viene de la palabra francesa, quiere decir constructor en francés, y en inglés mason, se llama Freemasons o francmasones, que son masones libres y aceptados. Claro, entonces, don César, ¿qué diferencia encontraríamos entre esta masonería operativa que se crea en el 1830 a la anterior masonería, que ahora estaríamos hablando de masonería especulativa? Bueno, claro, pues que toma sus símbolos y su ejemplo de esta sociedad tan perfecta. O sea, ningún Estado protegía a las viudas en la medida que lo hacía la masonería. Ningún Estado tenía una visión social del mundo como tenía la masonería. Y entonces son los masones antiguos y aceptados. Y estas personas pues crean una revolución. La Revolución Francesa fue completamente masónica, porque las tres palabras que se escapan de las logias y que invaden las calles son liberté, égalité y fraternité. Y los derechos humanos se proclaman de esta masonería. La marsellesa, Roger de Lille, pues esta era masón y se impregnan también la masonería. Entonces este paso de la masonería, que nosotros, claro, ni siquiera los arquitectos ahora pican la piedra. Entonces esta gente, imagínense ustedes lo que sería la construcción de la Catedral de Santiago por el maestro Mateo, por ejemplo. Y luego se termina esta catedral y entonces los mismos hombres que la construyen se quedan sin trabajo y tienen que ir a Edimburgo a edificar otra catedral, pues se encarga allí un gobierno. Y entonces, como los sellos se pueden falsificar fácilmente, tiene una palabra secreta que le identificaba como un maestro, un arquitecto,
un compañero, un aparejador o un obrero, que era un obrero cualquiera. Y tomaban ese grado. Albañil, cantero. Y eran aceptados y daban la palabra de paso, la palabra secreta, y ponían a dirigir en un lugar de la catedral que se llama la logia. La logia, que es un término arquitectónico. Entonces van con un delantal, porque los masones operativos iban con un delantal. Piden trabajo, quiere decir cuando piden la palabra, pues, por ejemplo, el primer vigilante o el segundo vigilante, pues dice, el venerable maestro, un hermano, me ha pedido trabajo. Dádselo, hermano, dan la palabra. En todo esto se cifra en un lenguaje que es perifrástico y que no es un lenguaje real. Y entonces en la masonería, pues toda persona que no practica el bien que no es solamente el cumplimiento de las leyes, que tiene modales bruscos. Se entiende que la masonería es el trabajo de pulir la piedra y privarla de las asperezas que ésta tiene. Quiere decir de perfeccionar al ser humano, y son los instintos los que hacen al hombre egoísta, y esto es así. Y hay un rito muy expresivo de esto. Por ejemplo, cuando una persona entra en la masonería, pues entra desvalido, y ni vestido ni desnudo, en fin, va acompañado de alguien. Entonces, los ojos vendados. Hay un momento en que se le quita la venda. Y en este momento es cuando el padrino, el que apadrina a este masón que va a entrar, que se inicia, es en un rito de iniciación. Y se le dice, hermano, volveos. Y entonces el hermano se vuelve. Dice, le preguntan primero, si vos, hermano, encontrarais aquí un hombre de vuestra vida anterior, ¿le perdonaríais? Sí. Dice, pues, y encontrarais un antiguo enemigo, ¿le perdonaríais y le abrazaríais como hermano? Sí, sí. Hermano, volveos. Entonces encuentra un espejo. Ese es vuestro peor enemigo. Es muy didáctico. Es un didáctico por la perífrasis y el lenguaje indirecto. Entonces, el paso de la masonería operativa, eso fue lo que a Krause le llevó a escribir un libro que se llama Los 3 documentos más antiguos de la masonería, por el cual fue expulsado de la masonería y irradiado. Y solamente cuando 13 años después de su muerte, un estudioso español que era don Julián San del Río, también masón por cierto, va a Jena para estudiar las teorías de Krause. Pues Krause estaba resucitando, quiere decir que estaba siendo reconocido, a pesar del apoyo que había tenido de Goethe y otros masones relevantes en Alemania. Y entonces es cuando le devuelven todos sus legados y dignidades después de muerto. Don César, una pregunta, y esta la voy a lanzar para los tres, ¿no? En vuestra opinión, ¿cuál es la razón de que en estos últimos tiempos, para bien o para mal, esté saliendo a la luz todas estas informaciones? Haya masones que se están manifestando también a nivel público, como puede ser el caso de Valls, hace, bueno, pues poco más de un mes o 2 meses. ¿Por qué pensáis que todos estos... bueno, sí que es verdad que la masonería ha pasado de ser una sociedad secreta a una sociedad discreta, ¿no? Ha pasado a estar, digamos, perseguida por la Iglesia Católica, a que haya un
incluso ha habido encíclicas papales que abordaban este tema directamente y con mano dura, a ser incluso bien vista dentro de la Iglesia Católica, hasta el punto de que bueno, se comenta que verdaderamente hay una gran infiltración masónica en la Iglesia Católica, ¿no? En vuestra opinión, ¿cuál es la razón de que estén saliendo a la luz todas estas informaciones? Voy a hablar un momento. Vamos a ver. La masonería no ha sido una sociedad secreta prácticamente nunca. No. Ha sido una sociedad discreta. Sí. Y fue considerada por la sociedad, por el catolicismo en determinado momento, en concreto, si no me equivoco, el Papa Clemente XII, el que pronunció un dictat, una bula contra la masonería, que estaba acusada de un montón de cosas. Esto, claro, una bula, ¿no? In eminentia. Un edicto se llama el sílabus. Eso. Entonces yo niego obviamente la mayor, que es que haya sido una sociedad secreta. Es una sociedad discreta. En los Estados Unidos, en Inglaterra o en Francia, las logias están a la vista, los templos están a la vista. Siempre están, y se ostenta, porque como se les supone que un masón, cuando lo es, pues no necesita ser recomendado por nadie, porque es un hombre bueno y de bien, un hombre que practica el bien, porque si no le irradian, no puede ostentar la cosa de masón. Y cuando se pide un trabajo y se tiene una insignia de masón, le dan el trabajo preferente al que es masón, pero no por nada, sino porque es un hombre bueno y libre y de buenas costumbres. Lo de buenas costumbres es muy importante porque la ley pues no se mete en eso. Una persona que es un borracho, que es un camorrisa, que es intolerante, los hermanos no le cierran las puertas del templo. Y para ostentar el título de masón hay que ser un hombre de bien y de buenas costumbres y libre. Por ejemplo, en el relato de Edgar Allan Poe, El barril de amontillado, es un relato que ilustra que hay en aquel momento en Estados Unidos, en un relato publicado en 1846, e ilustra el encuentro entre dos masones. Uno de ellos es, si alguien conoce el relato, es alguien que le lleva a otro a una trampa, le deja entrar en su palacio, es en Italia, se desarrolla durante el carnaval, está todo estudiado, y hay un momento en que Montresor, que es el masón que deja entrar al otro y el otro se llama Fortunato, le dice al otro si es masón, y el otro entonces empieza a hacer los signos y no contesta Montresor. Montresor lo que hace es decir que él es masón, y cuando el otro le dice ¿y cómo eres masón si no respondes a mis signos y a mis señas? Y entonces saca una paleta de albañil. Y es un estudio, una historia muy curiosa, porque se habla del enfrentamiento entre dos masonerías. Ese enfrentamiento fue muy del siglo XIX, porque en 1717 se conforma la unión de 4 logias en Inglaterra y se forma la Gran Logia. Y después hay una polémica porque el pastor Anderson, en la recopilación de documentación de la masonería operativa, que es la que va, digamos, a conformar el sistema de alegorías, lo que hace es, él y otro personaje, destruyen una serie de documentos. Esos documentos los destruyen porque entran en conflicto, por ser de naturaleza medieval y gótica, con determinadas cuestiones relacionadas con el protestantismo que regía entonces en Inglaterra. Se produce una polémica y en el año 1830, usted lo ha dicho, se resuelve esa polémica entre lo que eran los antiguos o del rito de York y los modernos, y entonces ya se resuelve el tema. En Estados Unidos se produce un problema en el año 1826, que es la muerte de William Morgan. William Morgan es un masón que amenaza a sus compañeros de logia con revelar los secretos, y entonces desaparece. Se supone que es ahogado en las cataratas del Niágara, y se produce una reacción generalizada de hostilidad a la masonería en Estados Unidos, que era muy popular. La masonería no solo no era secreta y no solo era discreta, sino que el presidente Washington y un montón de altos personajes... Prácticamente todos los presidentes. Exactamente. Y entonces se produce la formación se forma el partido antimasónico, que es el tercer partido que hay en Estados Unidos.
Y ese partido antimasónico está dirigido por un ex masón. Y eso dura unos años y eso es lo que refleja Edgar Allan Poe. Una polémica que hay en Estados Unidos entre la masonería estrictamente especulativa, que es por ejemplo de Benjamin Franklin, que era miembro de la logia de las 9 hermanas, como lo era Voltaire, y la masonería operativa que sigue existiendo y que estaba fundamentalmente basada en gente de menor nivel social, pero que construía realmente. Y Edgar Allan Poe, si la gente se toma la molestia de releer este relato, descubrirá un montón de información, porque incluso en el decurso de cómo va engañando él al que está seduciendo para matarlo y sacrificarlo literalmente en una cripta, se dan los pasos de una iniciación masónica, dentro del marco de un relato gótico. No es una cuestión literal, pero Edgar Allan Poe conoce esto no porque fuera masón, sino porque en Estados Unidos, y este es el asunto que estamos hablando, la masonería era popular y la masonería era súper conocida. Y formaba parte del acervo común saber que los masones eran masones. Por eso, la muerte de William Morgan y el escándalo que tuvo lugar con esto implicó que a lo mejor a mitad de los años 20 del siglo XIX había 100.000 masones en Estados Unidos y en 1830 había 40.000. Se produjo un descenso tremendo de la población masónica por este asunto. Luego ese asunto se apagó y volvió a retomarse. Y de hecho la masonería americana, si no me equivoco, tiene casi 5 millones de miembros. Sí, además tiene gran prestigio y con Hollywood, por ejemplo, muchos actores de Hollywood eran masones. Por ejemplo, Gary Cooper era masón, sí. Douglas Fairbanks era masón, Tyrone Power era masón, mucha gente eran masones. Incluso Donald Reagan era masón en aquella época porque fue actor. El gordo y el flaco, el gordo era un masón de gran prestigio, el flaco no. Cantinflas era masón de los Valles de México. En fin, que esto produjo también porque Walt Disney mismo era masón y es masón. Y esto aparece también, la vida de Rudyard Kipling, en una película que produce Walt Disney, claro, que es El hombre que no pudo reinar. Sí. Entonces ahí, cuando Peter O'Toole pues ve que le roban un reloj y ve el ladrón, que era un antiguo masón, ve que tenía las signas masónicas y se lo devuelve. Guay, mire, yo soy masón, he sido masón, y aquí en su reloj, perdón, y llegaba a esa situación, dice, no, usted, un masón, siempre es masón. Y usted sigue siendo masón, y terminan redimiéndose. Un argumento muy bonito, ¿no? Jorge, en tu opinión, ¿por qué se produce esta salida a la luz de todos estos temas? Que evidentemente siempre ha sido algo que la gente que ha sido aficionada a temas de misterio, como no podía ser de otro modo, siempre han tenido la masonería como puntos a tratar, ¿no? Pero sí que es verdad que en estos últimos años se ha popularizado y no es un hecho como puede ocurrir que simplemente salga a la luz porque ahora tenemos más, digamos, instrumentos o como pueden ser las redes sociales, como puede ser YouTube, como puede ser Twitter, etcétera, ¿no? Evidentemente hay algo detrás, ¿no? Hay algo detrás de este resurgir de estos temas. En tu opinión, ¿por qué se produce este salto cualitativo y sobre todo cuantitativo en cuanto a la información que existe de estos temas? Bueno, para responderte una pregunta, antes quisiera dar mi punto de vista sobre la diferencia que preguntabas antes entre la masonería especulativa actual y la masonería operativa. Yo considero que hay dos diferencias fundamentales y esto va en relación a responder la pregunta. La masonería operativa no tenía mayor interés para el poder, es decir, era algo que estaba ahí y no era utilizada como instrumento de poder. En cambio, la masonería especulativa sí que ha sido utilizada como instrumento de poder y, sobre todo, se convirtió en enemiga del catolicismo. No hacía, antes no era así, a partir de dos bulas, una de 1738 y otra de 1751, porque el poder de la Edad Media, que en mi opinión era Venecia-Roma, la nobleza veneciana, el mayor poder económico de la Edad Media era Venecia, del que muy poco se habla,
rompió en 1616 cuando el interdicto contra Venecia y la excomunión por parte del Papa de toda Venecia. A partir de ahí se formó una guerra entre la facción católica, que considero que es el mismo Imperio Romano, posterior al Imperio Romano, y lo que es el mundo anglo-veneciano. Yo lo denomino anglo-veneciano, es decir, el mundo anglosajón, que en mi opinión, y puedo documentarlo, fue formado por el poder económico de Venecia. Entonces, toda esta utilización de la masonería especulativa como instrumento de poder es una manera de hacer llegar a la sociedad revoluciones y ciertas ideas hoy día y demás, considero que hoy día ya está saliendo a la luz porque está amortizada. Es decir, ese instrumento ya no lo van a necesitar para lo que hasta ahora lo habían venido necesitando. Y en estos tiempos que estamos viviendo, que estamos al borde considero de un cambio mundial impresionante relacionado con nuevas tecnologías y demás, que sería otro aspecto, considero que ya la masonería va a ser más cotidianizada, y de ahí que esté asomando en sí misma la masonería, que yo considero que no es ni mala ni buena, yo no entro en ese tema, eso son luchas por parte de estos dos poderes. Y ahora mismo está saliendo por eso, porque ya lo que es la masonería como instrumento para manejar el poder, tanto económico como político, como social y demás, ya no lo van a necesitar y lo van a cotidianizar, van a hacerlo más normal. Y es cierto, nunca ha sido secreto, siempre ha sido discreto. Lo que ocurre es que durante el siglo XIX, sobre todo, cuando la Roma católica se empeñó en satanizar a la masonería, sí que hubo por parte de la masonería la necesidad de un poco de ocultarse y demás, pues cuando fue prohibida en países y demás, ¿no? Porque esta satanización de la masonería no se daba con anterioridad a la época, por ejemplo, del primer concilio vaticano, 1870, y cuando desaparecieron los estados pontificios. Fue ahí cuando comenzó a aparecer bibliografía, como por ejemplo Le Franc-Maçon del Monseñor Seguir, o toda la obra del estafador Leo Taxil contra la masonería. Todo eso fue generando esta idea satánica que se practicaban en misas negras y demás contra la masonería, que les ha perseguido sobre todo durante todo el siglo XX. Y ahora mismo estamos a las puertas de ese cambio social relacionado, ya digo, con las nuevas tecnologías, con este nuevo mundo que están ante nuestros ojos, y ya las herramientas creo que están amortizadas. Y así funciona el poder, porque lo han hecho siempre. Y entonces están en este proceso de hacerlos asomar para hacerlos ver como lo que son en realidad, gente normal en general, pero debido a toda esta propaganda y debido a toda esta guerra entre la facción romano-católica y la facción anglo-veneciana, pues han convertido a la masonería, le han concedido esta imagen oscura que no es así del todo, ¿no? Entonces creo que es por esto, porque ya se va a normalizar este aspecto. Y entonces, ¿consideras, Jorge, que digamos que hay dos facciones de la masonería que han operado independientemente una de la otra, en la masonería operativa y la masonería especulativa? ¿Han ido por caminos diferentes? ¿Sería eso posible? Bueno, yo... No. La masonería operativa en realidad ya prácticamente dejó de existir. O sea, considero que en un papel muy menor, ¿no? Quien ha tenido digamos, la preponderancia ha sido la masonería especulativa. Yo no veo diferencias ni división entre especulativa y operativa. La operativa apenas no tiene esa implicación social, si es que existe. Creo que ha sido la masonería especulativa la que ha tenido ese papel en la política, en la sociedad, en el mundo de la finanza, en general en toda la sociedad actual, sobre todo a partir del siglo XIX en adelante. Bueno, a partir de la Revolución Francesa sobre todo, ¿no? Ese papel preponderante, porque lo han utilizado como herramienta para hacer llegar a la sociedad ciertas ideas, ¿no? Las ideas revolucionarias de entonces podríamos hablarlo si fueron oportunas o necesarias o no, porque la Revolución Francesa, por ejemplo, no fue más que la arrebatarle a los reyes que estaban, digamos, cercanos al poder de Roma, arrebatarles el poder, las pertenencias y demás, para convertir estas repúblicas con un aspecto fundamental de control, que es la banca centralizada, que es en base al crédito, al préstamo, a la usura.
que nos ha llevado a la situación actual en que prácticamente todos los países pues, están en situación de deuda con estos instrumentos de este mismo poder, ¿no? Entonces no creo que no hay división en la masonería. Bueno, yo creo que la masonería operativa evoluciona a la masonería especulativa, como hemos dicho, pero hay retardamientos en esta evolución y esto es lo que distingue unas masonerías, unos ritos de otros. Pero la masonería es siempre la misma. Y creo también que la masonería surge de la idea de la ética y la estética, en cuanto que la armonía entre la ética y la estética es lo que produce la cultura, que no es solo el conocimiento, que es un ladrillo. El conocimiento es un ladrillo. Un poco el drama de la juventud actual es que, por ejemplo, Ramón y Cajal, por ejemplo, buscan en internet y dicen, nace el 1 de mayo de 1852. Nada más, se olvida de eso y ya está. Eso no es el conocimiento, sino que el conocimiento, cuando se le da la forma y tiene un plan, pues se convierte en la cultura. Y la cultura no se puede definir, porque es un concepto metafísico. Se puede decir que es un aroma que se desprende de la historia, yo lo he definido así alguna vez, o que es la equidistancia entre la ética y la estética. Por ejemplo, cuando en la batalla de Solferino, una de las batallas napoleónicas más terribles, la logia de Ginebra, cuyo venerable maestro era Henri Dunant, vio que la gente no se moría solo en la batalla, sino que la mayor parte se moría de sed, de heridas no curadas. Entonces crea lo que se llama la Cruz Roja, que no es más que el emblema de Suiza con los colores cambiados. Y cuando estas gentes, que eran masones en principio, la logia de Ginebra, se presentan en la batalla, los contendientes dejan de disparar y pueden hacer una labor humanitaria. El Ateneo de Madrid es una fundación masónica también. Y en ese sentido, pues cumple casi todos sus grandes presidentes, los más importantes han sido masones. No porque yo lo sea y lo haya sido, sino que me atrajo profundamente este equilibrio de la ética y la estética que está en la cultura. Esto le pasó a Krause. La vida de Krause es muy expresiva. Por ejemplo, en el año 1843 hay 2 o 3 hechos que son hechos vulgares, no tienen ninguna importancia en sí misma y no son noticiables. Uno es el nacimiento de un niño en una provincia canaria, en el hogar de un militar retirado. ¿Qué importancia tiene esto? Un niño le pone el nombre de Benito. Esa policía va a perder al 2. Esa noticia creciendo y desarrollándose, pues es importantísima para la masonería y para la cultura española. Otro hecho que ocurre en el mismo año es cuando un profesor que se llama don Julián Sanz del Río, que era catedrático de Metafísica de la Universidad Central, le da una beca de ampliación de estudios. Él busca una universidad donde dirigir y elige Jena, porque ahí empezó sus enseñanzas Krause, Karl Christian Friedrich Krause. Pero Krause llevaba 11 años muerto, había muerto de inanición, porque había ido de pobreza y de ostracismo, porque él había aplicado el idealismo neokantiano a su propia vida. Claro, no se podía vivir con ese idealismo. Claro, cuando Cajal, que era krausista, el krausismo tuvo una influencia tremenda en España y fue adoptado por todos los masones españoles. Pero, don César, una pregunta. Entonces, estaríamos hablando, y esto es hasta cierto punto innegable, ¿no?, que nuestra sociedad hubiera sido completamente diferente si no hubiera existido la masonería. Es decir, estamos hablando de que tenemos personajes de la política, de la más alta relevancia política, de la música, del arte, de las ciencias, que son probablemente los personajes que más han influido en el rumbo
de lo que es la historia del hombre, estaríamos hablando que ha tenido un peso trascendental, ¿no? Lo cual lo uno con lo que estaba hablando Jorge Guerra, que en opinión de Jorge Guerra hemos quemado una etapa. Es decir, esta etapa ha sido ya amortizada en un buen sentido, es decir, se ha hecho una obra que en opinión de Jorge ha sido amortizada, ¿no? Entonces, ¿cuál es entonces la trascendencia de todo esto, ¿no? Estamos hablando porque, claro, cuando estamos hablando de un plan, por así decirlo, a tan largo plazo, o de una obra, ¿no? Se puede decir, se puede llamar una obra, ¿no? A tan largo plazo, claro, estaríamos hablando de que hay un elemento de trascendencia, ¿no? Que trasciende al hombre. Es decir, o este plan ha surgido por casualidad, ¿no? Se han ido poniendo esos ladrillos, como usted comenta, poco a poco, y mira, esto es lo que ha salido, ¿no? No, esos ladrillos no es lo mismo un montón de piedras que una catedral gótica. Es la misma cosa, pero puestos en un orden. Uh-huh. Entonces esto es importante. Cuando hay ese plan, esa trascendencia la da la obra de arte, la obra completa. Cuando se inicia una logia, bueno, se habla de secretos masónicos. Yo no me estoy revelando ningún secreto. Ninguno. Al decir esto, pero que se dice, entonces hay 3 oficiales en cada logia. Primer vigilante, segundo vigilante y tercer vigilante. Y un orador de la logia, que es una especie de juez. Cuando el primer vigilante señala con la espada y enciende una vela y dice que esta vela sirva para la construcción de este templo. El otro y dice bueno, eso dice el gran maestro de la logia. Y el primer vigilante pues va con la espada y enciende la vela. Y dice que esta logia es para que la sabiduría ordene el cerebro de los que vamos a trabajar aquí en la construcción de este templo. Es un símbolo de lo que es la logia. Entonces dice el segundo vigilante que la belleza la adorne. El tercero, que la fuerza la sostenga. Entonces el vigilante, por el bien de la humanidad y a la gloria del gran arquitecto del universo. El gran arquitecto del universo no es Dios, tampoco. Uh-huh. Es toda idea que signifique que trasciende al hombre en sí mismo. Fran, en tu opinión, porque estábamos hablando de una gran obra, ¿no? Un proyecto muy grande, y este símil de las catedrales me viene muy bien, en el sentido de que efectivamente ladrillo a ladrillo se termina haciendo una obra tan maravillosa como puede ser la Catedral de Burgos o la recientemente famosa Catedral de Notre Dame. Lo que pasa es que dentro de la masonería no es verdad que haya una unidad. Hay muchas masonerías y muchas maneras de enfocarla. René Guénon, que fue un masón y que fue un masón de alto grado, en el rito escocés antiguo y aceptado, entre otros, y en el rito rectificado, René Guénon señaló siempre que la masonería... El rectificado es otra cosa. El rito rectificado escocés, ¿no? Sí, es mucho más de derechas que el antiguo y aceptado. Eso es lo que voy a sacar. Claro, pero bueno, eso viene eso es lo que quiero decir. Dicho, que hay diferentes masonerías. No, y sobre todo que hay una masonería que entiende que la política debe estar al margen de las logias. No, todas las logias está prohibido. Claro. Y cuando y se dice hermanos, está prohibido hablar de política y de problemas que perturben la cosa de la logia, ¿no? Pero se utiliza... La paz y la armonía, ¿no? En la logia, claro, por así decirlo, ¿no? Tiene que haber armonía y gira en dirección como las agujas de un reloj. Y tiene algo de ballet, una logia bien organizada, es prodigioso a veces. Se acompaña con música. Hay un maestro de música en cada logia, en el rito escocés. Uh-huh. Bueno, pero quiero decirse que Krause, claro, es un epígono del idealismo kantiano. Kant hace la crítica de la razón pura y hace la crítica de la razón práctica, pero luego tiene que hacer la crítica del juicio. Y eso es Fichte quien se lo hace. Fichte, que es el mejor orador de su tiempo
y que van dando hasta Königsberg, donde Kant no salió jamás. No salió nunca de su pueblo. Y hace la crítica del juicio, los ensayos de que aporta, y con esto es la piedra clave con que se cierra todo el constructo kantiano. Claro, y aquí hablamos de este aspecto que la Fichte piedra angular que acabas de mencionar, ¿no? era masón, Fichte. Fichte era masón. No Kant. Fichte sí. Y claro, completamente toda la filosofía kantiana. Y claro, cuando a Krause le expulsan de la logia, le radian, pues lo hacen, era orador de la logia de las tres espadas y los verdaderos amigos de Jena. Y era un hombre que había aplicado todo el idealismo kantiano. Cuando Cajal, el Ateneo, es el que recibe el receptáculo de todas las teorías de Krause. Krause era excesivamente idealista, como era Kant. Pero la ciencia, Cajal se cuenta que era un científico y que además del idealismo de la teoría de Kant, había nacido ya Spencer y Darwin, sobre todo. Darwin. Por eso dice, en ese aspecto yo creo que tocaremos también el tema de Darwin, ¿no? Por lo menos vamos a pasar de... Y lo más importante, Haeckel. Haeckel descubre que en los embriones humanos hay estigmas de las branquias de los anfibios y demuestra con un microscopio la teoría de Darwin. Entonces ya es absolutamente demostrado. Y entonces es lo que se llama el Krauss positivismo, que es lo que crea una institución libre de enseñanza, de los cuales todos eran masones. Y la guerra civil vino por esto, y las guerras carlistas, como las de Galdós, igual. Por un lado, los apostólicos... Ahí quiero llegar porque no tenemos tampoco demasiado tiempo, César, y me gustaría ahondar en este aspecto que hemos comentado antes, ¿no? Estaba comentando anteriormente que Franco es enemigo de la masonería, porque Franco era hijo y nieto de masones. Que no necesariamente pudo ser él también un enemigo, a lo mejor, de una forma figurada de la masonería. Hombre, él metió la ley una ley que era contra el terrorismo y la masonería, el comunismo, el terrorismo y la masonería los metía todos en el mismo saco. Y todo el que era masón lo fusilaban. Entonces había poblaciones enteras que había, por ejemplo, había Burgos o ciudades pequeñas que había a lo mejor pues 100 masones y pusieron a cerca de 1000 personas por masones. Era tal el odio que tenían los masones. Esto se debía a que su padre era masón y le despreciaba profundamente. Su hermano era masón, Ramón Franco. Le despreciaba con toda su alma. Fran, un segundito. Me gustaría ahondar en este aspecto que hemos tocado antes sobre lo que hemos comentado, ¿no? Si tenemos tantos personajes relevantes en todos los aspectos y en todas las disciplinas del conocimiento, arte y cultura, ¿estaríamos hablando que esto obedece a la casualidad o estaríamos hablando de que esto obedece a un gran plan, a una gran obra? Yo vuelvo a insistir, la masonería entendida como una asociación que a través de influencia indirecta actúa en política, no es la masonería estricta. Es decir, la masonería tiene una finalidad iniciática. Esa finalidad iniciática tiene que ver con cuestiones metafísicas. Si la masonería fuera solo una escuela moral de formación ética a nivel humanista, hay muchísimas instituciones que han existido a lo largo de la historia que podían haber realizado eso. Eso lo dice René Guénon. Entonces, René Guénon lo que defiende es que la masonería tiene una finalidad de transformación de la conciencia para acceder a otros planos de inteligibilidad de lo real. Esos planos de inteligibilidad de lo real evidentemente exigen unas condiciones físicas, unas condiciones éticas, pero son planos en los que se manifiesta una presencia suprahumana.
En ese aspecto, René Guénon, y no solo René Guénon, muchos discrepan de posiciones estrictamente moralistas y políticas que existen en muchas masonerías en la actualidad y que han existido en el siglo XIX. En 1870 ha habido un momento que se ha hablado de esa fecha. Lo que ocurre es que la masonería francesa, el Gran Oriente de Francia, prescinde en sus ritos de citar al gran arquitecto. Y entonces la masonería inglesa decide retirarle, digamos, el reconocimiento, y entonces ya no es lo que ellos llaman una obediencia regular, aparece la masonería irregular, porque la Gran Logia de Inglaterra y otras logias asociadas sí mantienen al gran arquitecto del universo. Y esto es una polémica intramasónica muy interesante, porque hay un libro que yo recomiendo, sobre todo por el tema que ha tocado antes Jorge, que es el tema de la Iglesia Católica y la masonería. Es un libro que se llama Los hijos de la luz, escrito por Roger Peyrefit, que fue masón, y es un libro excepcional porque es la historia de un jesuita que ingresa en la masonería. Entonces va describiendo punto por punto qué se va encontrando en las diversas logias. Y se habla de Aleister Crowley, se habla de René Guénon, se habla de la regularidad, se habla de innumerables ritos, no solo el rito escocés antiguo aceptado, que es el que el propio protagonista acaba alcanzando, se habla de las masonerías femeninas, se habla de muchísimas cosas, de cosas interesantísimas, como el tema de que en determinados ritos literalmente lo que se hace es danzar en la logia. Se danza, porque esa es, digamos, el lenguaje primigenio de relación con lo sobrenatural. Sí, ahora que es un ballet. Exacto. En un momento. En cierta manera, por ejemplo, en Florencia, que es donde se funda la primera logia italiana y donde el Papa Clemente XII decide prohibir a la masonería, es la Toscana, y la Toscana teóricamente estaba habitado por los etruscos. Los etruscos tenían un saber esotérico muy complejo. La masonería, no se ha dicho y es muy importante, rescata a través de su interés en los símbolos y en los ritos muchos conocimientos del pasado, es decir, de los misterios de Eleusis, los misterios de Mitra. Innumerables rituales son rescatados y puestos a disposición de los hermanos para que enriquezcan sus grados y enriquezcan sus prácticas, pero siempre es de conocimiento de lo suprasensible. En la medida en que la masonería se reduce a política, lo único que introduce es el conflicto. Eso lo señala René Guénon. René Guénon señala que ese es el punto a partir del cual, sobre todo en el siglo XIX, porque antes había habido política, porque son los Estuardo los que vienen con los ritos, los militares. Turpin era un masón. Exacto, eso es cuando empieza todo. Pues como nace el rito escocés. Claro. Viene de Inglaterra cuando los Estuardos son derrocados y se instalan los Hanover, ellos vienen a Francia y ahí es donde se va depositando ese conocimiento en logias militares. Entonces, estaríamos hablando que hay también una interrelación entre las diferentes logias, bueno, independientemente. El masón libre en la logia libre, es decir, el masón, sea de obediencia regular o de obediencia irregular, es alguien que ha recibido un conocimiento iniciático y se reconocen y se está. Mira, el tema de los jesuitas aquí en España hay dos muy conocidos. Uno es Ferrer Benimeli, que yo creo que es masón irregular, creo yo, y que por lo tanto tiene poco peso sus teorías, aunque es muy erudito. Y hay otro que es Pedro Fernández Lázaro. No, Pedro es un masón perfecto, sí. Es un jesuita también. Sí. Y Enrique Zureña, que era un jesuita también, sí, ha escrito un libro formidable sobre la masonería, lo mejor que se ha escrito. Y es el que mejor ha biografiado a Krause. Entonces todo eso es bastante importante. Por eso decía Cajal eso, el hombre no es un ángel caído y desgraciado, es un simio ennoblecido por la evolución. Dice, arañate en la corteza de un creyente y aparecerá un tigre. Si profundizáis más, aparecerá el terrible Spex, que paraliza los ganglios de sus víctimas para entregarlos a su voraz prole. Guerra contra el Spex clerical, abajo los conventos, vivero de trepanosomas, de la que se nutre la enervada juventud española. Entonces es terrible, dice, a la religión no la matará el libro de texto como profetizaba Zola,
pero sí las ciencias positivas que las reemplazarán ventajosamente. Esas son frases de Cajal, que era masón y que él salía de su casa y se iba a la logia de la calle del Príncipe y luego pues a dar sus clases al Café del Prado y al Ateneo de Madrid, donde fue presidente. En el año 11, cuando muere Moret, que era masón también, que era el mejor presidente que ha tenido jamás el Ateneo de Madrid. Es una fundación completamente masónica. A mí cuando me dicen, ¿por qué te hiciste masón? Dígame, porque yo iba descubriendo a medida que transcurría mi vida que todo lo importante y lo bello del mundo procedía de la masonería. A mí me gustaban mucho los cuentos de Mickey. Es una pregunta que quería hacerle, don César, y perdone que le interrumpa, pero es muy interesante. Mi pregunta es la siguiente. ¿Hasta qué punto, cuando alguien ingresa en una orden de masonería, personaje ilustre, antes hemos hablado de Darwin, que causa una revolución absolutamente, a unos puntos que sacuden completamente la moral, la religión, la fe, la ciencia? ¿Hasta qué punto no es la propia masonería la que influye sobre estos masones a la hora de desarrollar lo que son sus grandes talentos, ¿no? Una fuente de inspiración, ¿no? Una fuente de inspiración. Por ejemplo, a mí de pequeño me gustaban mucho los cuentos de Mickey. Yo no sabía por qué, pero era porque los había escrito un masón, que era Walt Disney. Evidentemente humanizaba animales y esa humanización eso es obra de un masón. Claro, esto lo comento a don César porque hay muchas veces que se piensa que es la masonería la que va captando estos grandes personajes, pero es muy posible que sea también la propia masonería la que hace grandes a estos personajes, ¿no? Después de conocer... Digamos que los modula. Puede haber grandes personajes que no han sido masones, claro. ¿no? La grandeza es una cosa que no tiene que ver con la masonería estrictamente. Ahora, es una persona que le ha gustado los cuentos de Mickey, como me pasó a mí, que luego ha ido al cine y se ha reído mucho con Cantinflas, que tiene un humor también muy masónico, o con el gordo y el flaco, o con esta gente que representan algo, porque un actor es el que representa una parte del ser humano. Pues no cabe duda que esto influye muchísimo e inspira el conocimiento, y claro, se llega a tener el conocimiento. Y el gran hombre, pues que está inspirado en la masonería, pues por ejemplo, el jurista famoso, francés, el conde ¿De Saint Germain? ¿Cómo? ¿Saint Germain? No. La separación de poderes. Montesquieu. Montesquieu fue a Inglaterra y se hizo masón en Inglaterra. Escribió El espíritu de las leyes, ¿no? Si mal El no espíritu de recuerdo. las leyes. Y claro, él era ya un gran hombre, pero él se inclinó a la masonería y se inclinó. Y luego cuando se ve el espíritu de las leyes, pues es precioso, tiene mucho de masónico. Por ejemplo, cuando habla de cómo es distinto el orgullo que la presunción. La presunción no es malo, engrasa un poco la sociedad. Viven los sastres, En cambio, el orgullo es la destrucción. Y habla del orgullo español como la causa de la decadencia de América. Tampoco es raro que todos los libertadores hayan sido masones. Por ejemplo, Rizal. Claro, es que es ahí donde quiero llegar, ¿no? Tú decías que efectivamente hay grandes hombres fuera de la masonería, qué duda cabe, ¿no? Pero es que estamos hablando de que el porcentaje de personalidades influyentes versus hay más versus personajes las que no son masones, estamos hablando de que el porcentaje si es hacemos una absolutamente sorprendente versus la cantidad de masones que hay. Por ejemplo, en España creo que se habla de que en este momento, y corregirme si me equivoco, hay en torno a 2.000 masones, ¿no? Pero es poquísima gente, 2.000 masones, hombre.
Es un porcentaje Y bajísimo. estamos hablando que en Francia serían unos 100.000, o sea, esa es la... Claro, es decir, el porcentaje es bajo. donde más hay. Yo creo que hay más de 2.000, pero bueno. Por los datos que se dan a veces, que la Gran Logia tiene boletines abiertos. Bueno, he ido a tenidas magnas que había más de 400 y 500 personas, una que hicieron homenaje a 2 masones, uno de ellos que había sido una persona que era el director de la base de Rota, que se llamaba Tony, tenía ya 90 y tantos años, ¿no? Estaba muy mayor. Y otra me la hicieron a mí mismo, ¿eh? Y el gran maestro habló también de la vida de estos masones. Y había masones de 14 países, hizo una estación de Sans. ¿Podríamos considerar entonces que la masonería tiene un aspecto religioso también? Porque tú antes comentabas... No, yo creo que no. No es religioso, en cuanto que no se desprende de una moral del más allá. El más allá queda dubitativo. El Ateneo fue una butarde, ¿no? Pero se votó la existencia de Dios. Después, en una asamblea del Ateneo de Madrid, se perdió por un voto, ¿eh? Dios no existía por un voto. Claro, eso no quiere decir nada. Eso fue una butarde que quería decir que en el Ateneo se podían decir cosas que no se podían decir en la sociedad, nada más que eso. Claro, porque tú, Fran, has comentado, ¿no?, que sí hubo un momento en que se rompe con esa... Yo no sé si llamarlo deidad, con esa creencia del gran arquitecto, ¿no? Es fundamentalmente antidogmático y no cree en la verdad absoluta. Y le decía a Cajal que no existe ninguna verdad absoluta, como tampoco ningún alcohol. No hay ninguna verdad al 100%, como tampoco ningún alcohol. Y es verdad eso. Entonces, toda masonería está sustentada en el ser humano. Y como digo, para mí la trascendencia, hay muchas ideas acerca de la trascendencia. Una muy idealista, que es la que tú has expuesto muy bien, por cierto, de esta cosa de mística y como milagrosa de la masonería. Y otra que cree que es el desarrollo del lóbulo temporal, el que crea el habla. Y cuando se crea el habla, se crea la palabra. Y claro, al crear la palabra, hay una sensación de trascendencia que es cuasi religiosa. Incluso los evangelios hablan, mira, uno de los masones y de los grandes poetas que fue Joan Maragall, cuando era presidente del Ateneo de Barcelona y Unamuno lo era del de Madrid, pues tuvieron una correspondencia y un trato que inspiró a Maragall en el Canto Ibérico, un bellísimo poema. Y bueno, y Maragall, el presidente del Ateneo tiene que dar una lección magistral todos los años. Maragall dijo elogio de la palabra. Y claro, la palabra es fundamental. El descubrimiento de la palabra hace que el hombre sea trascendente. Un animal es muy inteligente, pero como no habla, no perpetúa la inteligencia y no le da la trascendencia. Y yo creo en ese tipo de trascendencias. Otros tienen más impregnación religiosa, otros más materialistas. Pero todos somos masones y creemos en la trascendencia del hombre. Por un tema de tiempo, me gustaría también darle la palabra en un tema que llevamos en la agenda, que es precisamente a Jorge Guerra, que es precisamente la Agenda 2030, que además yo creo que está también muy vinculada a Laudato Si, y voy a darle la palabra a Jorge, que está hablándonos desde Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, me habría encantado aportar mi opinión sobre lo último que estaban hablando, pero... Puedes hacerlo perfectamente, con total naturalidad, Jorge. Lo sintetizo. Yo veo el tema del por qué tanta gente, digamos, importante se acerca a la masonería, porque en sí mismo la masonería debe tener un atractivo, ¿no? Se le surtió de un atractivo. Porque considero la masonería especulativa sobre todo, y es cierto lo que se decía antes, hay infinidad de corrientes masónicas y demás, pero esta masonería especulativa, con este atractivo, no es casual, le fue inculcado, y esta herramienta del poder, que digo que es parte de la masonería especulativa,
hago el símil con aquellas órdenes de caballería y órdenes religiosas que tenía el anterior poder. El anterior poder era Roma y la Iglesia Católica, hasta al menos el año 1600, en mi opinión. Ahí, pues, captaban adeptos. A esos adeptos no se les daban órdenes, sino se les iba dando un ideario, un ideal que luego, a la hora de ir a su lugar donde desempeña su vida, pues lo plasmaba en la sociedad. Igual sucede con la masonería. La masonería no es que hable de política en su interior ni nada, sino que el propio ideario del cual se va formando el masón lo lleva a la práctica. Y la historia está plagada de demostraciones. Por ejemplo, sabemos que todas las independencias de los virreinatos del Imperio Español fueron obra de masones, ¿no? Eso tiene un porqué y no es casual, sería largo de exponer. Sabemos también que la Revolución Francesa, por supuesto, detrás gran parte eran masones, y no es que estuvieran recibiendo órdenes, sino que era su deber, por el conocimiento adquirido, llevar a cabo esa revolución, ¿no? Igual que, por ejemplo, las repúblicas en España y demás. O sea, la historia está plagada de masones al frente de acontecimientos históricos que han cambiado el devenir de los tiempos. Igual que hoy día, la gran mayoría, gran parte de los políticos y personajes de alto poder son masones, y eso sucede porque en sí mismo esta hermandad hace que vayan llegando, ¿no? O sea, es evidente que son masones. O sea, la implicación política de la masonería, pienso que es evidente. No es que la masonería les ordene, sino que, repito, ese ideario que van adquiriendo los lleva a reflejarlo en la sociedad. Sucede igual que cuando acostumbro a hablar, por ejemplo, no por cambiar de tema, sino solo de apostillar este tema. Cuando hablo de que tal presidente o tal personaje fue educado en jesuitas o formado por jesuitas, no significa que esté a las órdenes de los jesuitas, sino que esa formación adquirida los lleva a llevarla a cabo en lo que es su lugar de trabajo y el lugar donde desempeña todas sus tareas. Igual sucede con esto. Bueno, eso quería aclarar, sería más amplio, pero bueno. Bueno, y respecto a la encíclica Laudato Si, la Agenda 2030, como decía hace un rato, pienso que estamos ante un momento en el mundo de un cambio social brutal, ¿no? Y en este sentido el poder se nos adelanta y ya nos ha preparado esta Agenda 2030, que está basada en una encíclica, la Laudato Si, del Papa Francisco, el Papa Bergoglio, en la que un poco, pues, nos llama la atención, nos llega al corazón con el tema del medio ambiente, del tal maltratado medio ambiente y el planeta y demás, y la necesidad de unir fuerzas en torno a lo que es el deterioro del planeta. Bueno, esto fue llevado a la ONU a través de la Agenda 2030, donde el propio Papa Francisco estuvo presente dando su charla, y esta agenda lo que implica sobre todo es un mayor control social un tanto sutil a través de la necesidad de salvaguardar el planeta, que si bien es cierto, lo que ocurre es que se van a aprovechar de estas medidas en torno al ecologismo, sobre todo para apretarnos más las tuercas aún en relación a más impuestos con el CO2 y demás, ¿no? De esta manera, con este tipo de normativas, pueden hacer que cualquier país crezca y cualquier país se siga hundiendo la miseria, nada más que con lo que es la cantidad de CO2 que desprenden al medio ambiente. Y no solo eso, dentro de esta agenda hay palabras muy hermosas como acabar con la pobreza, eso lo llevamos escuchando de toda la vida, como la igualdad de género, algo que sería también largo de hablar, y sobre todo hay algo muy soterrado que es la idea de agrupar a la mayor cantidad de población posible en las ciudades, es decir, empujar a la poca gente que va quedando en el campo, ¿no? Empujar a las grandes ciudades, sobre todo porque estas grandes ciudades que estarán muy bien organizadas en torno a la tecnología 5G y a todo este futuro tecnológico que nos espera, pues estarán más controladas y les será más fácil, por ejemplo, será una reducción de gastos y demás, les será mucho más fácil controlar a toda la población en grandes ciudades, ¿no? ¿Qué más? Bueno, en realidad lo que hace esta agenda es casi prohibirnos
acceder a gran parte de lo que es el medio natural. Porque ellos se van a robar el derecho, si ya lo tienen, pues será aún más de, por ejemplo, un gran territorio, debido a que ellos decidan que está contaminado de alguna manera, pues lo convertirán en una especie de reserva, en la cual, por supuesto, que sí será posible que las grandes multinacionales pues puedan extraer los minerales que allí necesiten, como ya está ocurriendo, por ejemplo, en el sur de Asia, donde han escaneado todas estas islas semivírgenes y ya tienen datos suficientes como para saber dónde hay materia prima y poder extraerla sin que a nadie les moleste, porque se va a crear otro organismo supraestatal que va a controlar todo este tema del medio ambiente, ¿no? Entonces, en torno a esto que nos preocupa, como es el medio ambiente, por supuesto que sí, nadie va a decir que lo contrario, pues se van a aprovechar de todas estas normativas para no sé, convertirnos en una especie de dictadura del ecologismo, por denominarlo de alguna manera. Sería mucho más amplio exponer, pero hay poco tiempo, pero tiene 17 puntos que se puede analizar cada uno de ellos y verlas y saber leer entre líneas lo que implica esta agenda que pretenden llevar en 10 años. Claro, y en tu opinión, estaríamos hablando que de alguna manera vinculas esa Agenda 2030 con lo que sería la encíclica Laudato Si. Eso es lo que estás diciendo, ¿no? Que estarían trabajando de alguna forma de forma coordinada y que se estaría utilizando esta, digamos, regulaciones en el medio ambiente y a través de la ecología para hacer un control de lo que es bueno, pues la economía de diferentes países, ¿no? Si tú regulas emisiones de CO2 o si tú regulas extracción de determinados minerales o, bueno, pues lo que se está haciendo en las ciudades, esta regulación de lo que son los vehículos con toda esta bueno, normativa de Madrid Central, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en Madrid, en ese sentido estaríamos controlando en cierto modo tanto economía de países como, por ejemplo, en el caso de Madrid, sí que sabemos que está habiendo muchos negocios perjudicados en lo que es la zona centro de Madrid por estas medidas, sin haber tomado quizás una, bueno, pues sin haber medido las consecuencias, ¿no? O habiéndolas medido, quizás sí que están medidas esas consecuencias, ¿no? O como el hecho, por ejemplo, que ha pasado en determinados barrios, como puede ser en Moratalaz, ¿no? Que han ampliado las aceras de forma terrible, ¿no? Que eso yo lo puedo entender en una calle como Gran Vía, pero quizás no lo entiendo tanto en determinados barrios, ¿no? Bueno, estamos hablando de temas políticos y administrativos. La masonería, a cualquier aprendiz se le enseña que no es una religión ni sustituye a ninguna religión. Entonces, que quiera indagar en el más allá tiene que recurrir a la religión. Y la masonería no es una religión ni sustituye a ninguna religión, sino es una ética cívica mínima para andar por el mundo. Tampoco puede ser una escuela de hombres buenos, porque es trascendente, como tú has dicho. La trascendencia que se busca, Diderot encontró la materia, por ejemplo. Diderot hablaba de cómo el metabolismo de la materia, lo que era eterno, era la materia. En cambio, Voltaire, que era más deísta, decía esa frase: cuando uno encuentra un reloj en un bosque, es porque ha habido alguien que lo ha hecho. No ocurre por azar. Entonces, yo quisiera señalar un par de cosas que tienen mucho que ver con esto. Una es una cita de Aleister Crowley, que murió en 1947, pero ya percibió las tendencias fundamentalmente de los jesuitas, que ya habían hecho estos experimentos de control social en América, en la América española, en las reducciones de Paraguay, que es bestializar a la población y controlarla de modo teocrático. Y esto es lo que se presente y se pretende con el tema del cambio climático y este señor que se ha unido a otro tipo de organizaciones, que no es cuestión hablar aquí de ellas, pero que ahora hablaré. Sobre nosotros pende aquí ahora un peligro pocas veces visto en la historia: suprimirnos como individuos de muchas maneras distintas. Pensamos en términos de rebaño,
Las guerras ya no matan soldados, matan a todos indiscriminadamente. Cada nueva medida que aprueban gobiernos democráticos o autocráticos es comunista en esencia. Somos tratados todos como si fuéramos niños idiotas. No confían ni siquiera ni permiten que crucemos la calle a nuestra voluntad. Esto lo dijo Aleister Crowley porque se dio cuenta de todo esto mucho tiempo antes. El Papa actual es un señor que es muy admirador de un escritor católico de principios de siglo que se llama Robert Hugh Benson, que escribió un libro que se llama El amo del mundo, donde se habla de un futuro dictador mundial, que es una especie de empresario, que va a perseguir a la Iglesia. Luego escribió otro libro que se llama Aurora en el aire o algo así, en el cual es la propia Iglesia Católica la que controla el futuro con una teocracia y aquello de lo que hablaba Dostoyevsky, el gran inquisidor. En el libro de Roger Peyrefitte, que como he dicho gira en torno a cómo un jesuita ingresa en la masonería y cómo se van sincronizando el ser católico y el ser masón en un libro escrito en 1960, publicado en el año 62 y que está justo en ese gozne en el cual el Papa Juan XXIII ejerce su apostolado, aún no ha llegado el 68, está en el umbral del Vaticano II. Dice lo siguiente, que es importantísimo: el hombre que uniera estas dos fuerzas, la Iglesia de Juan y la Iglesia de Pedro, sería el dueño del mundo. El dueño del mundo es precisamente el título de este libro. Es decir, lo que está en el aire y estamos percibiendo es una vasta operación de poder en la que están participando numerosos grupos. Pueden estar participando alguna rama de la masonería, puede estar participando algún masón a título particular, pero fundamentalmente es un cónclave financiero y tecnocrático de muchos gobiernos para implantar una dictadura planetaria que genere, lo que voy a decir es un poco relacionado con la magia, un egregor, es decir, una voluntad colectiva artificial basada en las nuevas tecnologías. Sobre este tema yo escribí un libro con Enrique Freire hace unos años que se llama Protocolos para un Apocalipsis, donde hablo precisamente de estas manipulaciones de la conciencia, que ya en el límite es ese concentrar a la población en ciudades más o menos inteligentes, arcologías lo llaman en la ciencia ficción, y controlar el planeta y la ecología desde puntos de vista que, aunque se supone que son preservadores, en realidad no hay ninguna preservación de nada. Hay un ideal de dominación planetaria y de utilizar todo el planeta y todas las conciencias humanas, los sistemas nerviosos humanos, para una operación que a lo mejor es lo que hablaba Joseph de Maistre, que estaba en el aire un acontecimiento cósmico. Pero también decía René Guénon: es preciso que llegue el escándalo, pero hay de aquellos por los que llegue el escándalo. Bueno, Popper decía siempre que toda profecía es con frecuencia falsa y siempre es inmoral, porque tiene mucho de condena previa. Entonces yo creo que la masonería es más modesta que todo esto. Los masones corrientes, pues tratamos de ser buena gente y de propagar una forma de armonía y de ser proporcionados en nuestros conceptos, porque como decía Sartre también, que hablaba de la narrativa, de la gran novela, decía, es la orquestación de las conciencias en la pluridimensionalidad de los hechos, lo que cuenta. O sea que hay que orquestar las conciencias en la pluridimensionalidad de los hechos. La masonería trata de esto, por eso es casi una danza, es casi un ballet. La logia gira y termina, y la logia, uno de los papeles más importantes en la praxis masónica, el maestro de música, que ilustra con música, hasta no sé, porque la música es un metalenguaje también. Los jesuitas nunca han sido buenos músicos. Claro, porque han sido buenos filósofos también. No, Pedro Rodríguez, por ejemplo, tiene una admiración profunda. Un hombre bueno, mayor, Enrique Zoureña también, toda esta escuela de jesuitas, pero no tanto Ferrer Benimeli, que se ha querido organizar ese imperio que dices tú, esa cosa. Yo creo que eso no es normal, eso es megalomanía.
Yo he ejercido como psiquiatra muchos años y sé lo que es eso. Aquí estaríamos hablando entonces, según esta tesis que mantienes, que se puede asimilar un poco a lo que es el Gran Hermano, ¿no?, de 1984. Qué duda cabe que ciertamente nos estamos, aunque si bien es verdad que estamos hablando de un personaje prácticamente contemporáneo a nosotros, ¿no? Y que ya tenía vislumbres de lo que estaba aconteciendo y podía acontecer, ¿no? Claro, estaríamos hablando de que hay ciertos poderes entonces que utilizan tanto la masonería como han podido utilizar a lo mejor el judaísmo a través del sionismo, que han podido utilizar diferentes vías, pero un poquito estamos terminando, criminalizándolas a su vez, ¿no? Para conseguir sus objetivos, ¿no? Bueno, es decir, está a la vista que se está disponiendo un gobierno mundial, un Estado mundial del que hablaba Ernest Junger, un gobierno mundial. Me parece que eso son mentes un poco enfermizas, tiene algo de morboso y de enfermizo. No se puede dominar la humanidad. Como decía Popper, toda profecía es falsa y si no es falsa siempre es inmoral. Entonces no se puede hacer eso. Yo pienso lo mismo, sí. Pero el que pretende hacerlo generará mucho dolor en la humanidad. Bueno, hay muchos profetas, son falsos profetas. Así es. Pero es más sencillo que eso. Es hacer el bien y cumplir ese principio universal y eterno que ya está en Kant, que es que no quieras para ti lo que no hagas a los demás lo que no quieras lo que no quieras para ti, eso es evidente. Y en esa ética pues la masonería es importantísima y en ese vacío existencial, porque lo que se encuentra mucho en la juventud española es un vacío existencial profundo. Esta gente no vive con los filósofos o los sabios y no dialoga con ellos y no lo concibe eso. Y cuando lo resuelve todo con el dato. Y el dato lo da el Internet. Y quiere saberlo todo y no sabe nada. Porque saber, si se sabe solo datos, se tienen montones de ladrillos y no se hace nunca una gran catedral que se puede hacer con ellos. Claro, pues estaríamos hablando que quizás, porque también podríamos hablar de posibles soluciones, ¿no? Es decir, este mundo que has descrito, ¿no?, y que evidentemente parece que nos estamos dirigiendo a él y de forma acelerada, es posible que tuviera una cura a través de la educación. Es decir, otra educación. Otra educación, efectivamente. Entonces, deberíamos de volver a incorporar ese elemento en la juventud de... Pero no la educación sola por sí misma, si no tiene un componente de ética, no sirve para nada. Claro, ahí es donde yo quiero llegar, ¿no? Sí que es verdad que antes teníamos ese componente impuesto a través de la Iglesia, no voy a decir de la fe, porque la fe es algo muy personal, de la religiosidad, pero al haber sustituido ese elemento, al haberlo eliminado, no ha habido un sustituto. Es decir, hemos hecho el trilero, por así decirlo, pero no hemos puesto un señuelo a seguir. Es decir, esa ética que usted comenta, que podía haber sido sustituto de esta religiosidad, no se ha producido. Tenemos una falta de ética, y no solo ya de ética, sino de religiosidad en las aulas, en los programas educativos, en lo que es la configuración de las nuevas generaciones, ¿no?, que verdaderamente pues da pavor, ¿no? Y que hace que este plan de que tú estás hablando se pueda acelerar mucho más en gente que no está formada, en gente que no tiene ideales y en gente que es maleable, a si tuviéramos una gente, una juventud, ¿no?, que estuviera bien formada, bien preparada y por lo menos con alguno de estos dos criterios, el de la ética o el de una religiosidad, me da igual, porque en el fondo son frenos a esta... Yo tengo muchos amigos que son profesores de instituto y todos se quejan de cómo están organizadas las cosas. Y en España en concreto están organizadas desde el poder. El poder ha emitido una serie de leyes, ha creado una serie de expertos que están más allá del profesorado, que son los que han determinado una operación de embrutecimiento sistemático de gran parte de la población. Es decir que... El adoctrinamiento
en lugar de Machado, dogmatismo, el dogmatismo. Machado, que era masón, también lo decía muy claro, decía tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Exacto. Es el dogmatismo que acompaña el despotismo. Eso es la dialéctica hegeliana. Aunque también Michelet acusaba a Hegel de haber petrificado la historia. Don César, por falta de tiempo, sí, la verdad que nos gustaría continuar mucho más porque el tema es muy interesante y desde luego da mucho de sí, pero ya me gustaría despedirme de los invitados, me gustaría despedirme de Jorge, que es una pena que no hayamos podido desarrollar más todo el conocimiento que él tiene. Nos despedimos también de Fran y de don César y esperamos vernos en otra ocasión. Para... Siempre a vuestra disposición. Yo encantado. Muchas gracias. Mira, hay un libro. Gracias por invitarme y encantado de interactuar con los compañeros que han estado en la tertulia. Y sí, esto da para mucho más, pero bueno, el tiempo es el que... Bueno, pues emplazo a todos los invitados a una siguiente reunión y ya nos meteremos en temas incluso con más profundidad que hemos hecho hoy. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes. No quiero el Ateneo. Tengo Martirio ahí que va a recitar los poemas de García Lorca. Una cantante que se llama Martirio, que va con gafas de sol y va a ir al Ateneo hoy.